tardes para todos y seguimos con nuestro panel Rescate y Recuperación de la Financiación Pública de las Instituciones Culturales. Este enfoque de Colombia se realiza en asocio con el Global Leaders Program, Asociación de Orquestas Españolas, Classical Next, Banco de la República, Fundación BBVA y la Fundación Bolívar de Vivienda. Para continuar con nuestra charla, muy inspiradora en la primera parte y será así en la segunda parte, no tengo la más mínima duda, tenemos 3 invitados, 3 visiones, 3 ciudades. Lina Gaviria, secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Antonio José Díaz, director del Teatro Santander de Bucaramanga. Muy bienvenidos. Antes de dar inicio a nuestra charla, haré una breve presentación de ustedes para los que aún no los conocen. Lina Gaviria, secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Previamente se desempeñó como subdirectora de Equipamientos Culturales en el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá. También fue gerente de danza de Lidartes, coordinadora de la Casona de Danza y asesora de la gerencia de danza de Lidartes. Directora de la productora artística y cultural Pájara Producciones. Lina tiene un bachelor en interpretación de danza y estudios en historia del arte. Trabajó como bailarina en la compañía Danza Teatro Les Flot y es una gran amante del ciclismo. Nicolás Montero es el actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y ha dedicado su vida al arte como creador y gestor cultural. Antropólogo de la Universidad de los Andes, especializado en dirección creativa en Londres, formación que durante más de 30 años ha puesto a servicio de su carrera como actor de teatro, televisión, cine, director y gestor. La trayectoria de Nicolás le ha merecido múltiples galardones. Como gestor, ha liderado el Teatro Nacional de Colombia e integró el Consejo Creativo del Festival Iberoamericano de Teatro. Nicolás está muy comprometido con las causas sociales y por eso ha hecho parte por más de 25 años de importantes iniciativas artísticas y de cultura ciudadana que ha permitido darle visibilidad a las víctimas del conflicto e impulsar vínculos entre la creación y la reconciliación. Antonio José Díaz también nos acompaña hoy, es el actual director del Teatro Santander de Bucaramanga. Antonio es arquitecto, restaurador y gestor cultural. Ha sido secretario de Valorización de Bucaramanga, asesor de proyectos de la gobernación y gerente de lonja de la propiedad raíz de Santander, además de docente en diferentes universidades y miembro del Consejo Departamental del Patrimonio de Santander, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y presidente del Comité de Gremios de Santander. Muy bienvenidos a los 3 y nuevamente les doy la bienvenida a quienes nos están escuchando. Tuvimos hace un momento una charla, ustedes estaban presentes, muy inspiradora, de otros gestores, de distintos contextos, pero todos con la misma preocupación de cómo vamos a hacer, cómo estamos propiciando para seguir adelante con nuestros proyectos culturales. Así que inicio con las preguntas porque no tenemos tanto tiempo y podríamos quedarnos a hablar mucho tiempo de estos temas tan interesantes. Lina, en Colombia, en este año, en el mes de enero, para los que nos siguen de otros países, tuvimos cambios de alcalde en las ciudades que traían cada uno su plan de desarrollo, pero bueno, llegó la pandemia y todos tuvieron que actualizar realmente sus ideas a estas nuevas realidades de Colombia. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes de esa actualización que se dio en el plan de desarrollo en torno a la cultura en la ciudad de Medellín? Bueno, pues realmente nosotros la pandemia y la cuarentena nos ha cogido en la mitad del plan de desarrollo, de la construcción del plan de desarrollo y por ende también se lograron tener grandes apuestas. Eso cambió el plan de desarrollo de Medellín, especialmente, Sandra, en que tuvimos una apuesta decidida a través de la línea del Valle del Software por una transformación educativa y cultural, reconociendo la importancia que tiene esa unión, ese matrimonio que debemos tener entre lo artístico, lo cultural y la educación. Porque quizás en Bogotá están un poco más adelante con ese tema, en Medellín es importante trascenderlo. Y tuvimos una gran apuesta en el Valle del Software por todo lo que tiene que ver con economía creativa. Es una apuesta muy decidida, muy grande, que tiene una financiación importante, mediante la cual buscamos generar una reactivación del sector artístico y cultural.
también lo que logramos hacer fue poder trabajar algo que, digamos, no queda dentro del plan de desarrollo, pero sí queda instalado, y es un gabinete muy consciente del valor que tiene en momentos como estos, especialmente, porque como lo decían anteriormente nuestros invitados, quien en esta pandemia no estuvo en su cuarentena comunicándose consigo mismo, comunicándose y dialogando con los demás y comunicándose a través del arte y la cultura, a través de un libro, a través de un concierto, a través de escribir, en fin. Y es el momento realmente en el que una apuesta por el arte y la cultura es muy importante para recomponer un tejido social, pero también para generar esas transformaciones. Y como pues ustedes saben, nuestro sector es muy, digamos, siempre ha tenido unos problemas de financiación importantes. No estamos en la lista priorizada de financiación en un gobierno. Sin embargo, la gran ganancia que tenemos en este gobierno actualmente y en el gabinete municipal ha sido de generar unas alianzas importantes con las demás secretarías para poder impulsar a través de diferentes carteras, que no son solamente las de cultura, poder generar estos programas, proyectos y alianzas poderosas que nos permiten no solamente generar trabajo, sino tener unos resultados que permiten cambios trascendentales en la ciudad. Y Sandra, antes de terminar, quiero terminar por decir buenos días a todos. Qué pena, yo empecé como de una. Nicolás, Antonio, buenos días. Qué pena, estaba tan concentrada que empecé de una a responder, pero gracias por esta invitación y bueno, saludos acá a todos mis compañeros y a ti, Sandra, gracias por invitarme. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias por tu saludo y a todos por participar. Nicolás, en el panel anterior, como decía Lin, que retomó varias de las líneas del panel anterior, hay una muy interesante que hablaba de la articulación entre cultura y educación, cómo es importante fortalecer todos los procesos de educación en cultura. Bogotá ha sido pionera y realmente tiene un impulso muy grande en todos los proyectos de fomento y formación. ¿Qué nuevos planes vienen para estos 3 años para fortalecer el desarrollo de la educación alrededor de las artes? Pues digamos que hay diferentes estrategias, pero digamos, es indispensable saber que una de las apuestas más grandes que tenemos es, por supuesto, revitalizar el sector de la cultura, pero sobre todo fortalecer el vínculo que existe entre el ciudadano y lo que son esos ejercicios culturales, ¿cierto? Porque la financiación del Estado nunca será suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos que todos nuestros agentes culturales sean cada vez más significativos para las comunidades y que los hagan y que la ciudadanía misma los haga parte, digamos, de su ejercicio cotidiano? Pues hacia donde nos enrutamos. Entonces, una de las estrategias que tenemos pasa por la lectura. Bogotá tiene, digamos, un sistema de bibliotecas muy grande y entonces hemos lanzado un ejercicio que se llama Leer para la Vida, ¿cierto? ¿Por qué leer para la vida? Porque es decir, mire, si entendemos que la lectura es un acto de creación de cada individuo, entonces el mismo ciudadano va a entender que los ejercicios de creación, que no solo le corresponden a los artistas, sino a los ciudadanos, van a demandar más presencia de los ejercicios culturales. Entonces estamos haciendo un plan muy ambicioso, que entre otras cosas la pandemia nos hizo dar avances en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al cerrar las bibliotecas se nos planteaba la necesidad de no cerrarlas. Teníamos que cerrarlas para que no se dieran aglomeraciones. Entonces, por ejemplo, la biblioteca digital creció enormemente, como también crecieron todas las plataformas del sector de cultura, recreación y deportes de Bogotá. Hoy en día, todas esas plataformas digitales tienen más de 40 millones de interacciones. También hicimos una plataforma especial donde compartimos, digamos, productos culturales de 6 ciudades ya. Ciudad de México, Buenos Aires, Lisboa, Barcelona, Bogotá y Lima, ¿sí? Entonces, todas las ciudades empezaron, digamos, a garantizar, estas plataformas empezaron a garantizar el acceso de las personas allí. Entonces, nuestro plan de lectura es fundamental. La otra gran apuesta que existe, que es de la administración, es, en términos de educación, es el sector cultura, trabajando mancomunadamente con el sector y con la Secretaría de Educación,
hacen lo que se llama la jornada completa. Es decir, cómo los chicos que salen de sus colegios y pueden pasar, digamos, a otros ejercicios de cultura, recreación y deporte, hacen una misma jornada. Y en eso entonces tenemos ejercicios con 2 programas muy bellos que se llaman los CREA. Lina los conoce porque de alguna manera es parte de ellos. Que es, digamos, para muchachos entre los, digamos, que están en una edad escolar ya de colegio. Otra que se llama Los Nidos, que es para niños menores, ¿verdad? La Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Bogotá aporta estas jornadas complementarias, estas jornadas completas, en donde los centros filarmónicos capacitan niños en las diferentes localidades, ¿cierto? Y el IDRD, desde el punto que es el Instituto de Recreación y Deporte, a su vez tiene una oferta para todos estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, para que puedan, digamos, complementar esa jornada escolar. ¿Eso qué significa? Eso significa, entre otras cosas, no solo la atención, sino cómo desde la reflexión que se logran desde estos ejercicios, uno dice, ¿qué es lo que tiene que ver el arte con la formación integral de los niños? ¿Cierto? ¿Cómo es que se aportan a partir de diferentes metodologías para que esto suceda? Y esto es muy emocionante, porque eso nos implica hacer una gestión del conocimiento en que nos dice, bueno, ¿cuáles son las características del arte que son fundamentales para el desarrollo? Entonces uno empieza a ver el arte que te aporta. El arte, que ya muchos teóricos han dicho, miren, el futuro pasa por las epistemologías artísticas. ¿Por qué? Porque si cada ciudadano se relaciona con la realidad de la misma manera que un creador se relaciona con su obra, entonces el lazo de construcción de la sociedad es mucho más orgánico, ¿cierto? Entonces la adquisición de lenguajes artísticos, más allá de querer promover artistas, ¿cierto? Nos dice, cada individuo al asumirse como creador crea una relación mucho más consciente con la realidad que lo rodea. Y hay una cantidad de características de las epistemologías artísticas que nos permiten asegurar, ¿cierto?, que tienen un valor pedagógico fundamental, no solo para los artistas, sino para los ciudadanos en general. Entonces, acceso a la cultura, metodologías que sean fundamentales a la hora de aportar eso. Allá hay una apuesta en la lectura porque es omnipresente en toda la sociedad. Y como ya me estoy extendiendo, porque había un par de cosas más para decir, pero ya me estás diciendo que Muchas gracias, ceda la Nicolás. Palabra, entonces lo hago con gusto. Muchas gracias, Nicolás, por toda esa apuesta que se está haciendo desde Bogotá. Antes de continuar con Antonio, quiero recordarles a los que nos están oyendo que pueden acceder al chat de preguntas y respuestas, porque estoy seguro que después de esta conversación tendrán muchas preguntas para nuestros panelistas. Antonio, como director de un teatro que depende en gran parte de los aportes públicos, ¿no?, ¿qué sumarías a las propuestas que ha hecho el gobierno para el rescate de los teatros y de instituciones culturales para sentirte aún más partícipe del proceso del rescate de las instituciones? Tienes el micrófono apagado, Antonio, por favor. Gracias. El Teatro Santander es una entidad público-privada donde el 50% más o menos ha sido de la empresa privada y el 50% del gobierno. En su gran mayoría ha sido del gobierno municipal, no prácticamente nada del departamental y un poco menos del nacional en la parte operativa. Nosotros en la administración pasada habíamos planteado que hubiese un presupuesto fijo, de tal manera que no dependiéramos tanto de las decisiones de una administración, sino como una política municipal de desarrollo. Eso está todavía por definirse. Y realmente en los contactos que hemos hecho con el Ministerio de Cultura, ellos han hecho aportes indirectos, digamos, a través de la Orquesta Sinfónica de la UNAP, a través de eventos de promoción de cultura, y se han podido desarrollar esos temas. Yo considero que debería tener unas partidas más fijas, de tal manera que pudieran las entidades culturales que tienen marco privado tener más autonomía para desarrollar. Recuerden ustedes en los años 90, cuando se hizo el Ministerio de Cultura, que una de las inquietudes que planteaba García Márquez y un grupo de intelectuales era que la política cultural no debe ser la política de Estado,
sino que la política cultural debe ser mucho más libre. Entonces, en esos temas ha sido la gran inquietud que hemos tenido en la fundación de que las entidades privadas también participen y ojalá en una proporción del 50% o más en el desarrollo económico del teatro. Así tendría mucho más libertad, de tal manera que refleje las características culturales de la ciudadanía, de los grupos culturales, y no tanto las políticas de determinado gobierno en determinado momento. Muchas gracias, Antonio. Y siguiendo en esa línea, porque Antonio es de Bucaramanga, no está en la capital, digamos, para quienes nos están oyendo de otras regiones, de otros países, siguiendo en esa línea, Nicolás, ¿cómo hacer para que la cultura local en una ciudad tan diversa como Bogotá, todas las apuestas que está haciendo la ciudad para visibilizar, para fortalecer esas ideas independientes, esos proyectos pequeños, locales que realmente son fundamentales en el corazón de la ciudad? Y como hablábamos en el panel anterior, son de alguna manera también tienen un espíritu crítico que es muy interesante para el desarrollo de las políticas culturales. Sí, yo creo que eso es una apuesta que es fundamental, ¿cierto? Porque, digamos, tradicionalmente, cuando la cultura se siente como un ejercicio elitista, se hace un ejercicio como del centro hacia afuera, ¿cierto? Y eso conlleva, digamos, a serias dificultades, incluso de la misma financiación, pero además de revitalización misma de la cultura. Entonces, una de las apuestas que creo que tenemos que hacer es esa idea de secularizar la cultura, ¿sí? De que se haga parte de la vida cotidiana de las localidades. Y aquí hay una agenda muy concreta. Una vez más, de alguna manera, gracias a la pandemia. Bogotá tiene 20 localidades, ¿cierto? Esas 20 localidades tienen unos presupuestos que son locales, ¿cierto? Con la pandemia, ¿qué se dice? ¿Cómo revitalizamos con esos presupuestos locales a las mismas comunidades? Entonces se les preguntó a las comunidades que identificaran cuál era el corazón productivo de sus territorios, de sus localidades. De esas 20 localidades que hay en Bogotá, 10 aceptaron, reconocieron, ¿sí?, que dentro de ese corazón productivo estaban las industrias culturales y creativas. Pero ese reconocimiento no fue, digamos, un saludo a la bandera, sino que esos alcaldes locales pusieron presupuestos concretos para la reactivación de estos ejercicios culturales de las localidades. Con esos dineros, desde las líneas de fomento y desde la digamos, línea de experticia de una tradición que es el programa de fomentos. Entonces, en concordancia con las localidades, hicimos un programa para reactivar el sector cultural desde la localidad, ¿cierto? Y se sumaron unos recursos que hoy en día la participación fue enorme, fue gigante, ¿cierto? Y ese corazón productivo nos permitió que hiciéramos un encadenamiento productivo desde los ejercicios culturales de las comunidades. Es decir, no era simplemente, venga, yo le compro un producto. No. Es decir, ¿qué proyecto me pasa a usted, gestor cultural, para que usted tenga en cuenta toda la cadena de valor del sector de su proyecto? A los ganadores de esos fomentos, además, desde la Secretaría de Cultura, y porque se ha identificado desde hace mucho tiempo, gracias al estudio de las economías culturales, ¿cierto? De una cosa que se llama la cuenta satélite de Bogotá, que es la que caracteriza cómo funciona todo el sistema, digamos, de las economías culturales de la ciudad. A esos ganadores se les va a dar un ciclo de capacitación en competencias blandas y de formalización. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que pensarnos más allá de proveedores de producto. Y tenemos que pensarnos más como proveedores de proyectos en los cuales, además, como están en las localidades, sus ejercicios tienen sentido es justamente para eso local. Ahí que estamos haciendo o cuál es, digamos, la agenda de futuro. Uno, que la localidad lo identifique, que encuentre esos ejercicios pertinentes a la localidad y que estrechen, por supuesto, el vínculo que tienen los gestores culturales con sus comunidades. Y ahí la frase, digamos, o el eslogan o la invitación, es decir, no son audiencias, son comunidades.
especialmente desde el punto de vista de los dineros públicos. Un artista está en su derecho, ¿verdad? En su sana independencia, que es fundamental. Es decir, yo me declaro como artista y me hago presente en la comunidad con mis productos. Pero cuando estamos usando dineros públicos, lo que queremos es fortalecer el ejercicio de la cultura con la comunidad. Entonces, la invitación es, con recursos muy concretos, a través de las líneas de fomento, reactivar la economía cultural y creativa en la localidad, pero cuando además identifican que la economía cultural hace parte de su corazón productivo, lo que les estamos dando es una gran responsabilidad, porque es no solo reactivarse a sí mismos, sino reactivar toda la comunidad desde sus ejercicios creativos. Muchas gracias, Nicolás. En esa misma idea, Antonio, quería preguntarte, vuelvo a ti, así como la localidad tuvo que trabajar para reconocerse, para reencontrarse con su actividad, para volver y reconocer qué economías productivas y creativas tenía alrededor de la cultura, quiero preguntarte qué cambios tienes que hacer tú en el funcionamiento del teatro o en la estructura o en la programación para estar activo como en esta y presente en nuestra nueva realidad. ¿Qué son los cambios que propone desde el teatro para esta articulación? Bueno, el gran cambio del año pasado a este fue la inversión en artistas de la región. Nosotros habíamos hecho una campaña el año pasado bastante importante de internacionalizar la cultura. Tuvimos 18 eventos internacionales de muy alta calidad, y no gente de Sudáfrica, de Canadá, de Alemania, de Italia, de México, de Cuba. Y este año, lógicamente, hemos priorizado apoyar a los artistas regionales. Entonces, todos los recursos que se han logrado conseguir en el año 2020 han sido para seguir con la programación de los artistas regionales y, lógicamente, a través de programas de redes, no presenciales. Se han hecho algunos ensayos bastante exitosos de presentar los eventos en sitios donde hay muchos edificios multifamiliares, de tal manera que la gente pueda ver el espectáculo, pero oírlo desde su equipo, desde su radio, desde su computador, para que haya un escenario abierto, pero lógicamente sin ninguna generación de ruido, de sonido, para que no se produzca aglomeración de gente. Eso le da a la gente que llevar el arte a la calle y motivar a los artistas regionales. Yo creo que este año ha sido el gran reto de que los artistas no se sientan desprotegidos, de que se han hecho concursos, se han hecho presentaciones, y yo creo que eso ha sido lo más importante. Esperamos que el año entrante podamos volver a esa combinación de al menos una tercera parte internacional, al menos una tercera parte nacional y una tercera parte regional de fomento, porque la cultura es universal. Nosotros, pues, estamos fuera de Bogotá, pero no queremos tener una cultura provinciana, queremos tener una cultura internacional, y esa es la única manera de motivar a los artistas. Muchas gracias, Antonio. Tina, de nuevo, gracias por estar aquí. Para quienes no lo saben, hoy es tu penúltimo día en esta responsabilidad de Secretaria de Cultura de Medellín. Entonces, que estés este tiempo con nosotros conversando sobre los temas tan importantes del impacto de las políticas públicas y respondiendo, como será ahora, preguntas del público. Muchas gracias de verdad por tu disposición para estar con nosotros. Hemos hablado de lo local y de lo regional. Ahora quisiera preguntarte a ti como ideas para fortalecer aún más los proyectos independientes que hay en la ciudad, y que obviamente esto se refleja en otros lugares del país, porque hablamos de las grandes instituciones culturales, del teatro, de la política pública en general como una política de fomento, también de la articulación de educación y cultura, pero ahora nos falta hablar un poco más de los proyectos independientes. ¿Cuáles son las líneas para ese fortalecimiento? Bueno, pues Sandra, en ese momento dejo unas líneas muy claras y unas rutas que ya tenemos pactadas y que están ya financiadas y presupuestadas. Una parte muy grande, como les contaba antes, es la economía creativa. Y dentro de eso, digamos que las líneas que estamos buscando generar es poder tener apoyos a proyectos de reinvención. Eso es a través de unas becas que vamos a tener el próximo año. Todo lo que tiene que ver con transformación y actualización digital, porque claro, o sea, eso se está catapultando y nos lleva a poder tener esas estrategias a través de plataformas
que son importantes. Entonces estaremos lanzando una plataforma de distrito creativo virtual, donde se unen oferta y demanda en pro de adquirir servicios y productos culturales, porque creo que también hay que tener la posibilidad de generar esos espacios para que esta sostenibilidad no sea solamente del Estado, sino que tengamos una responsabilidad también en las industrias culturales y que podamos desde el Estado generar esas plataformas de encuentro y de intercambio. También hay una plataforma importante que vamos a estar trabajando, donde vamos a estar generando una venta de libros y unos catálogos virtuales que ya comenzamos este año, pero que vamos a fortalecer con alianzas internacionales con España. Y tenemos además de eso también una alianza de turismo importante a través de una aplicación que vamos a hacer para una agenda cultural gamificada pero inteligente, donde buscamos a través de su sistema de información poder tener la posibilidad de tener datos de las personas que están ahí, sus perfiles, sus preferencias, y poderles recomendar a través de esta digamos, estrategia, unificar, digamos, esos intereses para que tengan acceso a cuál es esta programación, pero también tengamos la posibilidad de generar ese tipo de intercambios. Hay, digamos, muchas estrategias que están guiadas a esto. Dentro de ello, también tenemos una estrategia muy importante a través del presupuesto participativo. Y esto, digamos, es algo parecido a lo que Nicolás está mencionando en Bogotá, pero aquí en Medellín lo que se hace es que se da un porcentaje del presupuesto, se hacen unas votaciones a nivel, aquí tenemos son 16 comunas y tenemos 5 corregimientos, y de igual forma que las localidades, aquí también, digamos, estamos fomentando que este dinero que se invierte en ellos pueda tener también la posibilidad de una autorregulación, de que ellos puedan también sentirse, empoderarse y poder generar esta comunidad a través de esas inversiones que ellos están definiendo cómo lo hacen, si se van hacia el patrimonio, si se van hacia la formación, si se van hacia la creación o la circulación. Entonces hay un nivel de independencia, pero están de la mano nuestra para poder articularlos con todos los proyectos que tenemos. También estamos haciendo una apuesta muy decidida frente a cómo poder generar a través de los eventos de ciudad todo un programa para lograr unos circuitos artísticos que, si bien en este año, como Antonio lo dice, Medellín también dio unas oportunidades para lo local, y realmente todos los artistas fueron locales, no paramos ni un solo evento, todos se realizaron a través de diferentes estrategias virtuales. Esto, la idea es que ahora para Navidad, que tenemos una programación muy fuerte y muy bella en Navidad con el Danzamed, tenemos altavoz, tenemos todo lo de Navidad, podamos generar la posibilidad de tener también el próximo año una apertura internacional para poder seguir generando esos espacios de circulación y que se fortalecen con los mercados culturales, con GFAC, con Circular, y poder generar todo ese tipo de circuitos que nos beneficien a todos, buscando esta palabra que nos dijo Ramiro Osorio en la charla anterior de diversidad, de cómo buscar esa diversidad en la programación que tenemos y cómo buscar realmente dos palabras que siempre han estado en pro de digamos, mi paso por esa secretaría, y una es la unión y otra es la esperanza. Porque yo sé que ya me estoy haciendo como medio caritas, pero solo para cerrar esta idea, para mí es muy importante definitivamente que todas esas apuestas se hagan en una triada que tiene Medellín y que es muy, muy decidida y muy importante, que es la triada de lo público, de lo privado y obviamente de la academia. En la mitad están los artistas o pues, los gestores, cultores, creadores, pero esta triada es muy importante porque en Medellín la apuesta es unidos. Entonces no solamente contamos con los dineros públicos, sino que también el empresariado antioqueño es muy fuerte y tiene un interés muy grande porque ellos reconocen el valor que tiene el arte y la cultura aquí en Medellín. Todo esto lo ato a una campaña que espero dure los siguientes 3 años también, que se llama La Cultura Lo Vale, que la lanzamos el 5 de diciembre y que tiene la misión de cohesionar este ecosistema entre el público, entre los artistas, entre lo privado, entre lo público, y poder generar, digamos, un ecosistema mucho más, en pro de esta reactivación, pero no solo de reactivar, sino realmente de construir un ecosistema más saludable de lo artístico y de lo cultural para construir comunidades. Muchas gracias, Lina. Creo que en los dos paneles hemos hablado mucho de corresponsabilidad, pero no solo corresponsabilidad entre la alianza público-privada para la financiación de las instituciones culturales,
sino somos corresponsables todos, los gestores, los artistas, las comunidades, como lo nombraba ahorita Nicolás. Creo que todos somos importantes en este papel, en este ecosistema. Eso es lo que nos hace diversos y ricos, así que yo creo que somos responsables y estamos todos trabajando para ello. Vamos a darle la entrada a Natalie Osa de la Asociación de Orquestas Españolas, que nos está apoyando con las preguntas del público. Natalie. Gracias, Sandra. Sí, tenemos algunas preguntas de Colombia y vamos a transferir también algunas del Foro Internacional que nos pueden servir aquí para dar contexto, un contexto global a esta discusión. Y en ese tenor de la corresponsabilidad, la primera pregunta va para Antonio. Antonio, pregunta Juan Sebastián Blanco, ¿de qué manera un ciudadano común y corriente, pero que ama la cultura, podría apoyar estas iniciativas privadas e institucionales? Bueno, en la parte económica, nosotros tenemos en la página web posibilidades de hacer donaciones directas. Personas cercanas al teatro han hecho donaciones importantes, pero más que todo es en la participación artística. Nosotros hemos hecho convenios con muchas instituciones y las universidades de la región son parte de la junta del teatro. Fueron el grupo de fundadores, están las universidades de Bucaramanga, las más grandes de la ciudad, y esa alianza que comentaba Lina, que sea de Medellín, también la tuvimos, y cuando se creó la fundación, las universidades fueron las firmantes del acta de constitución, lo mismo que la alcaldía y la Cámara de Comercio y el empresariado. Pero las universidades, con las universidades hemos hecho nosotros una serie de programaciones muy importantes, y ya los grupos o instituciones que quieran participar en el teatro, pues nosotros tenemos abierto para todo tipo, convenios, alquileres, utilización de los espacios, para todo. Entonces, en la página web del teatro, www.teatrosantanderbga.com, pueden ustedes revisar todo y entrar en contacto con nosotros directamente, y estamos atentos a escuchar cualquier propuesta. Gracias, Antonio. Nicolás, te hace una pregunta Lisbeth Torres. En las regiones, la fusión educación-cultura no es tan latente. ¿El presupuesto participativo será la única manera de que los gobiernos comprendan que cultura no es un ítem accesorio? Pues digamos que es la forma práctica de hacerlo, ¿cierto? Y en eso hay que ser exigentes. Es muy raro, ciertamente es muy raro que se cindan, que se dividan, digamos, una idea de la educación y una idea de la cultura, cuando están íntimamente ligadas. Si definimos, además, cultura en un sentido amplio, perdonen que use la palabra, pero en un sentido antropológico, cultura es aquel lazo consciente o inconsciente, debería ser consciente, que nos ata a la realidad, usando, digamos, una máxima de la filosofía existencialista, que dice: el hombre es al mundo como el caracol es a su concha, se transforman mutuamente. Cultura es ese verbo, es esa acción en el cual se transforma. Por eso las metodologías artísticas son tan interesantes. Esa es la filosofía, digamos, ese es como el pensado. Ahora, ¿cómo aterriza eso? Pues hay que encontrar los caminos para hacerlo. A mí no me cabe la menor duda de que nunca se debe separar cultura de educación, porque incluso así haya tensiones, ¿cierto?, entre lo que es un sistema educativo, que en general tiene digamos, un componente más formal, y el de la cultura podría ser, digamos, un poco más, entre comillas, libre. Las dos deberían dialogar, así sea en el debate, ¿cierto? Porque hay mucho de la cultura que podría incluso decir: mire, pensémonos un salón de clase. ¿Cómo se diseña un salón de clase? Entonces, todo esto es una reflexión enorme, gigantesca. Quiero mencionar además que los ejercicios de la creación involucran una necesidad que viene siendo ya sentida desde los últimos años del siglo XX, que es la necesidad absoluta de involucrar las emociones como una forma necesaria de comprensión de la realidad. Estudios como los de Marta Nussbaum nos dicen: oigan, como que nos olvidamos, ¿cierto?, de que las emociones son los que nos amarran a la realidad. ¿Cómo encontrar los caminos? Pues no me cabe la menor duda que una de esas es que desde lo local y esos presupuestos participativos se creen proyectos que conduzcan, digamos, a ese diálogo. La respuesta es sí. Pues claro,
¿Cómo buscan los recursos para hacerlos? Y si hay una oportunidad ahí, desde los presupuestos participativos, que generen conocimiento, que dialoguen con las comunidades, pues hay que ejecutarlos de esa manera, diría yo desde mi humilde perspectiva. Gracias, Nicolás. Esta es una pregunta que de hecho Helen Restrepo en la sesión internacional, pero la trasladamos aquí para Lina. Helen dice, una gran necesidad actual para la mayoría de los artistas es el manejo de las herramientas digitales. ¿Cómo disminuir esa desventaja que nos vuelve poco competitivos en el medio? Yo pensaría que en las limitaciones hay libertad y pienso que realmente la forma de abordar esto cambia la realidad. Los hechos son los hechos, pero cómo uno los interprete genera una respuesta totalmente diferente. Es por eso que yo creo que es nuestra labor como alcaldía poder facilitar no solamente capacitaciones, actualizaciones, esa transformación digital, sino también poder generar estos medios a través de los cuales se puedan hacer esas transformaciones. Pienso que esa pandemia nos está dando una oportunidad muy grande y es que pues, lo virtual y todo ya estaba, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo y sobre todo desde los gremios de arte y de cultura es que pues hay una resistencia muy grande y sé que es muy real, pero también hay unas oportunidades importantes que como nos hemos visto abocados a tener que usarla y a tener que vivirla, creo que empezamos a tener unos resultados que ya nos cambian la realidad y que el próximo año creo que no vamos a poder tener una realidad presencial, aunque lo presencial no lo reemplaza nada, absolutamente nada, como lo decía Luca ahorita, pero sí creo que en este momento ya tenemos que empezar a poder ver que todas esas ventajas que nos da la virtualidad y todas esas posibilidades y esas herramientas que tenemos a disposición deben ser combinadas para el próximo año y lo que sigue ya poder tener unos sistemas híbridos donde podamos realmente no solamente mediar con los públicos, sino también crecer esas organizaciones, poder transformarlas y poder aplicar todo esto que se está haciendo en este momento para seguir adelante y seguir desarrollándolo, porque todo es en pro de una cultura que, como tú lo decías ahorita, Nicolás, pues realmente son esas emociones y son estas, digamos, es nuestras vivencias, es la forma de comunicarnos, que la herramienta de la cultura o del arte lo que nos brinda es la posibilidad realmente de tejer esa comunidad. Si tenemos esas herramientas nos hace más potentes. Claramente nos presenta un panorama enorme porque hay que tener muy en cuenta que no todo el mundo tiene el acceso a la virtualidad, no todo el mundo tiene ni los dispositivos tecnológicos ni tiene la conexión, pero sí a través de ella se puede crecer muchísimo y también crecer en términos de los que no lo tienen, también hacerlo. Muy bien, y esto nos lleva a la última pregunta que va para los tres, y entonces les pido que intenten responderla en un minuto cada uno para que podamos... Nico, suerte. Sí, eso tenía destino. Es muy concreta sobre el apoyo del gobierno para esto. Dice, para poder llegar al público se debe invertir en herramientas digitales para hacer grabaciones y muchos artistas no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. Se está pensando en apoyos concretos para esto. Entonces, si quieren, vamos en orden. Nicolás, Lina, Antonio. Pues mira, lo que tenemos son, digamos, el acento está dado, como decía Lee. Las fuentes de financiación, pues son las que tenemos. ¿Cómo? Y digamos, se aconseja en el mundo de lo digital es cómo se invierte en eso. Entonces, claro, están los programas de estímulos que dan la posibilidad de que esto suceda de acuerdo al proyecto que pase. Rápidamente en Bogotá se hicieron, digamos, la cantidad de dinero que se pasó al programa de estímulos gracias a Corazón Productivo y a una ley del espectáculo público que era para infraestructuras, se pasó a Fomento justamente para que los grupos tuvieran esa libertad. Por el otro lado, digamos, logramos una exención tributaria para las salas de teatro de los museos, que no tuvieran que pagar lo que se llama una declaración, digamos, un impuesto, digamos, de predial, y que la plata que pagaban para esos impuestos, ¿cierto?, la destinaran a sus productos. Ahí pueden tener esos recursos para pasar a eso. Y creo que Ramiro lo estaba comentando anteriormente, es
toda esta ley que le permite a las empresas privadas descontar de su base tributaria para invertir en cultura, todos esos recursos, ¿verdad? De acuerdo al destino y a la voluntad de cada grupo, pueden destinarlas a esas plataformas. Solo para terminar una cosita. Perdón que me pase el minuto, pero ayer leía justamente las predicciones de Bill Gates, ¿cierto? Y decía, Okay. mire, y esto es como un mensaje de optimismo. Y entonces él decía, mire, lo que es un hecho es que la gente, después de la pandemia, va a seguir usando el teletrabajo, ¿cierto? Se calcula, decía Bill Gates, que el 30%. ¿Eso qué va a decir? Que desesperadamente van a salir a buscar contactos, digamos, a salir a buscar contactos sociales, porque al quedarse en la casa, pues a la gente no le va a gustar quedarse en la casa. Entonces, de aquí a que volvamos a tener una normalidad, a pesar de que la gente se quede en la casa, vamos a ser mucho más importantes. Si hemos sido importantes, la necesidad de esos aprendizajes, de decir, mire, quédese en la casa trabajando, al final, crear comunidad va a pasar por nosotros, porque la gente va a salir a hacerlo. Entonces, lo digital es importante. Toca hacerlo dialogar con la presencialidad y con los contactos. Las dos cosas no son excluyentes. Hoy en día, para los que hemos dirigido teatros, uno sabe, yo ubico un producto en lo digital, ¿cierto? Pero ese producto lo que me va a hacer es crear afluencia a lo presencial. Las dos cosas tienen que dialogar. Me pasé más de un minuto, perdón. Tranqui. Bueno, desde Medellín y desde la apuesta que tiene el alcalde Daniel Quintero, realmente esa es una alcaldía que está enfocada en herramientas digitales y estamos haciendo una transformación muy grande, inclusive pues digamos que una de las 5 líneas, una línea completa del plan de desarrollo es el Valle del Software. Obviamente cultura también entra ahí y las apuestas que estamos haciendo no solamente van a través de las plataformas, sino también de formas diferentes en nuestro plan de lectura, escritura y oralidad, formas diferentes de leer, formas que podamos, por ejemplo, hace 2 días lanzamos en el metro lecturas viajeras, donde a través de códigos QR las personas pueden disponer de una biblioteca digital donde tienen 10.000 libros, la descargan en su celular, pero cuando salen tienen 15 días, o sea que no tienen que tener Wi-Fi para poder seguir leyendo el libro en los 15 días. Más allá de eso, esas plataformas realmente están buscando dinamizar una ciudad y poder generar la posibilidad de tener unas conexiones mayores, porque finalmente todo este mundo digital a lo que nos debe llevar es realmente a poder construir esa presencialidad que invita a esa conexión que nos da lo digital y cómo poder generar cómo tomarse los espacios físicos, cómo poderse generar en esa red que nos va a permitir hacer eso. Pero es digamos que una apuesta que desde Cultura también se está asumiendo en Medellín y que se une, como se los decía, a todos los intereses que tiene el alcalde en este momento. Bueno, les voy a poner un ejemplo de lo que fue el Teatro Santander cuando se hizo en el año 30, que fue un teatro de eventos en vivo. Y en el 48, cuando vino el auge del cine, en 48-50, se cerró el teatro y se convirtió en una sala de cine. Para comienzos de este siglo, Bucaramanga no tenía teatro, entonces se empezó a volver a restaurar el viejo teatro y hacerlo en vivo. Entonces yo pienso que de la misma manera que la gente está ahora encerrada en su casa, trabajando, es más, mucha gente hasta hace gimnasia por internet, entonces la gente quiere salir de su casa a divertirse, a la cultura. Entonces habría un espacio enorme para los espectáculos en vivo. De tal manera que así, y pongo este ejemplo porque es de los que me parece más acertado, como está haciendo el Teatro Metropolitano de Nueva York, o así hasta el año pasado, de tener 2.000 personas o 2.500 en vivo, pero transmitirlo a millones por internet. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a tener una minoría que va a salir al teatro nuestro, a tener 1.000 personas en el teatro, pero a su vez proyectarlo a muchas personas más, a otras regiones y a otros países para que esa cultura pueda ser universal. Yo creo que uno combina y en este momento uno ve actividades, pero sueña también con volver a salir a la calle, a ir a un espectáculo en vivo, a un restaurante
donde haya público. Entonces yo creo que vamos a valorar más salir, pero a eso. Y es un mensaje muy esperanzador para todos, la verdad que es una gran reflexión. Bueno, con esta última pregunta los dejo, Sandra, los dejo con Sandra. Muchas gracias a todos por participar. Sandra. Bueno, de nuevo, gracias a los tres por estar con nosotros en este momento. Podríamos durar horas discutiendo sobre este tema en el que trabajamos y nos apasiona, pero creo que nos vamos en la cabeza con muchas preguntas y muchas reflexiones sobre los corresponsables que somos todos los que trabajamos en el ecosistema de cultura, sí. Cómo tenemos que realmente conectarnos con las comunidades, como un artista de este momento es un artista crítico, necesario, contemporáneo, que es un momento para reflexionar sobre el estado de la sociedad, cómo educación y cultura tienen que estar juntos de la mano para transformar la sociedad, y cómo nuestro idioma tiene un papel tan importante en el desarrollo de las nuevas propuestas artísticas. Muchas gracias a ustedes tres, Nicolás, Lina, Antonio. Lina, te deseo lo mejor en los nuevos rumbos que tomes, que seguramente nos vamos a reencontrar. Y a todos los que nos han seguido en tanto en el panel global como en el Enfoque Colombia. Muchas gracias y los esperamos en 2 semanas en nuestro siguiente panel. A ustedes, muy amable. Muchas gracias. Una interesante oportunidad, gracias. Muchas gracias.